Bendiciones con todos. Tema 9: las verdades de la palabra de Dios. Hoy los 10 mandamientos, pero los vamos a ver de una forma general porque vamos a ver en los próximos videos, en cada video, un mandamiento, ¿sí? Y utilizamos Deuteronomio capítulo 5, que vamos a ir leyendo los versículos correspondientes a medida que vamos explicando. Luego de establecer el marco histórico y conceptual, Moisés comienza a repetir la ley a la nueva generación. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. Entonces llamó Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Lo primero que les dice es: Oye, Israel. Tal como vimos en el capítulo pasado, oye en hebreo es Shema, que implica no solo oír, sino también hacer. Este concepto queda claramente plasmado en este versículo. Oigan los mandamientos para aprenderlos y ponerlos por obra. Ahora, el pacto en Horeb. Moisés trae a la memoria el evento que sucedió en el monte Horeb o monte Sinaí. Allí la generación pasada escuchó la ley, que se conoce como la Torá, literalmente enseñanza. La Torá no es un simple código legal, más bien son las condiciones de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y ese pacto no fue hecho solo con la generación del desierto, sino que era un pacto multigeneracional. O sea, llega hasta nosotros. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 y 3. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Aunque algunos de la nueva generación no estuvieron presentes en ese tiempo, es como si hubieran estado. Y esto es cierto para cualquier persona en cualquier lugar del mundo y en cualquier época e historia. Cualquiera que reconozca a Jehová como su Dios entra en ese pacto. Aceptarlo como Dios es reconocerlo como Señor y, como tal, le debemos obediencia. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él habla y nosotros oímos y hacemos. Ahora, los 10 mandamientos. A continuación, Moisés vuelve a enumerar lo que hoy se conoce como los 10 mandamientos. Sin embargo, en la tradición judía no se les llama mandamientos, sino palabras, porque ese es el concepto que la Biblia maneja. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Dice: estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz. Los 10 mandamientos no son todos los mandamientos, sino solo la introducción. Son una especie de índice que resume la totalidad de los mandamientos. Los primeros de estos 10 mandamientos tratan sobre nuestra relación con Dios y los últimos norman nuestra relación con el prójimo. Podría considerarse que los 10 mandamientos son un resumen de toda la ley. Jesús la resumió de la siguiente manera. Escuchemos lo que dice Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir
y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Resumen de la ley: amar a Dios más amar al prójimo. Pablo hizo referencia a la segunda parte de los 10 mandamientos en la carta a los Romanos, el capítulo 13, versículos del 8 al 10. Escuchemos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto dice: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Estas palabras de Pablo no excluyen la primera parte de la ley, amar a Dios, como lo explica Juan. El amor al prójimo va de la mano con el amor a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Veamos ahora cuáles son estos 10 mandamientos. Primero, Jehová es el único Dios. Segundo, no te harás ningún ídolo. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo. Quinto, honrarás a padre y madre. Sexto, no asesinarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás lo ajeno. Analizaremos pequeños fragmentos de cada mandamiento. Como dijimos, en los próximos videos vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, Jehová es el único Dios. En la tradición hebrea se considera que la primera palabra es la siguiente: Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tal vez este no se considere como un mandamiento en sí, pero sí es la base de todo. Lo primero es reconocer a Jehová como Dios. Aquí el Señor no se presenta como Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino como Dios redentor de su pueblo, lo cual hace la relación más especial. 2. No te harás ningún ídolo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 10. No te harás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3. No tomarás en vano el nombre de Dios. Deuteronomio 5:11 dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Muchas veces la Biblia se refiere a Dios por sus atributos: Padre, Creador, Sanador, Altísimo, Santo, Dios celoso, etc. Pero cuando se refiere a su nombre, solo hay uno que le distingue de todos los demás, y ese nombre es
yo soy. 4. Guardarás el día de reposo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Jehová tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. El propósito de guardar el día de reposo es para santificarlo. En hebreo, Kadash, que significa dedicar, consagrar. Es un día dedicado a Dios en el cual descansamos de nuestras obras y reposamos en él. 5. Honra a padre y madre. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. 6. Mandamiento, no asesinarás. Deuteronomio 5:17 dice, no matarás. 7. No cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18 dice, no cometerás adulterio. 8. Mandamiento, no robarás. Deuteronomio 5:19 dice, no hurtarás. 9. Mandamiento, no darás falso testimonio. Dice Deuteronomio 5:20, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10. Mandamiento, no codiciarás lo ajeno. Dice Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Como dijimos, en los siguientes videos hablaremos en detalle de cada uno de los mandamientos. Pero ahora veamos la experiencia que tuvieron en el monte Sinaí. Moisés se las cuenta. Moisés repite los 10 mandamientos a la nueva generación, pero la primera vez que los israelitas lo oyeron fue en el monte Sinaí. Moisés aprovecha a contarles a la nueva generación sobre la experiencia que sus padres tuvieron al pie del monte, cuando Dios habló en persona delante de todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 a 5 dice, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor, para que temáis a causa del fuego y no subisteis al monte. El Señor ya había hablado en persona con Abraham, Jacob, Moisés, etc., pero esa ocasión fue la primera vez que lo hizo ante todo el pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Los israelitas no reaccionaron bien a la experiencia, a la presencia de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo del 23 al 27. Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando en medio del fuego como nosotros y hayamos sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice.
Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Ellos experimentaron lo que en verdad es la santidad de Dios. En carne propia supieron lo que significa que Dios era fuego consumidor. El peso de la presencia de Dios era tan fuerte que ellos sentían que iban a morir. Por esa razón, querían alejarse. Veamos ahora la respuesta de Dios ante la reacción de su pueblo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 28 a 31. Escuche lo que dice. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, pero tú, quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que le enseñarás, a fin de que los practiquen en la tierra que les doy en posesión. Luego de recordarle estos eventos a la nueva generación, Moisés los exhorta a que tengan siempre presente el temor de Dios en sus vidas, no para tenerle miedo, sino para que esto los impulse a obedecerle, a obedecer a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Debemos tener temor de Dios, no por miedo. El miedo está provocado por la incertidumbre. Por el contrario, el temor viene de saber las consecuencias de los actos, y esa consecuencia provoca obediencia. Sí, leamos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Ponga atención. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartan de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. A través del profeta Jeremías, el Señor también expresó la razón por la que Él infunde temor reverente en su pueblo. Jeremías capítulo 32, versículo 40 dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. El temor de Dios nos lleva a la obediencia, y la obediencia trae bendición. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades del Señor? Su palabra, ¿sí? Los 10 mandamientos, como hemos hablado, los vamos a describir cada uno en los videos siguientes. Pero Dios puso, los 10 mandamientos son la ley, la introducción de la ley, para que nosotros lo cumplamos. Pero cuando miramos la realidad, vemos que hemos sido rebeldes, que hemos sido desobedientes.
Mire, Dios iba a hablar con el pueblo cara a cara y el pueblo no quiso. Tuvo miedo a la voz, a la santidad que sale de Dios, que emana de Dios. Y le dijeron al pueblo, habla tú nomás y tú nos hablas después a nosotros. ¿Cómo esquivamos la presencia de Dios? Si la presencia de Dios, la voz de Dios es lo mejor que podemos obtener en nuestras vidas. Es más, escúcheme bien, la voz de Dios está plasmada en la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia. Por eso necesitamos leerla, estudiarla todos los días de nuestras vidas. Sí, necesitamos leerla, no rechazarla. Necesitamos apartar unos minutos cada día para poder leer la palabra de Dios, buscar interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo y después aplicarla, o sea, obedecerla, hacerle caso. Porque Dios tiene grandes y maravillosas promesas. En toda la Biblia hay miles de promesas maravillosas para nuestra vida, pero la hemos ignorado. Y a veces las conocemos, pero creemos que son cuentos, que son fábulas. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar la decisión de venir a Cristo. Es tiempo de buscar al Señor de todo corazón. Es tiempo de dejar que la palabra produzca un cambio en cada uno de nosotros. Pero para que eso suceda, hay que dar el primer paso fundamental. Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Ese es el paso para comenzar a ser un verdadero hijo de Dios. Nosotros hemos tejido una oración para ayudarle, un ejemplo. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero aquí hay una guía para que usted venga a los pies de Cristo, para que usted reconozca a Jesucristo como su Salvador. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración. Ese es el primer paso. Ahora venga a la palabra, como dijimos antes, léala todos los días. Con la unción del Espíritu Santo busque interpretarla y después busque aplicarla, obedecerla. Y una vez que la ha puesto en práctica, predíquela a otros. Mientras que ora por esa palabra, mientras que ora por los que les predica a otros, mientras que canta alabanzas, mientras que se congrega, viene a la iglesia a seguir aprendiendo estos temas maravillosos que tienen que ver con las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada día nos está señalando tus verdades. Cada día nos está recordando, como en el caso de Deuteronomio, recordando a esta nueva generación las verdades tuyas. En este aspecto, los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos centrales de la ley, de la Torá, que tenemos que obedecerlos, Señor. Tenemos que obedecerlos para nuestro bien, para poder vivir la vida abundante aquí en la tierra y para mañana vivir la vida eterna, mi Dios. Pero parece que no hemos entendido, Señor. Los seres humanos, dejados llevar por las pasiones de nuestra carne, hemos hecho lo contrario. Hemos hecho lo contrario y por eso hemos fracasado. Por eso vemos una sociedad en fracaso, una sociedad que adolece. Pero hoy día, delante de tu presencia, te pedimos la presencia del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros y nos haga ver estas verdades. Y no solo verlas, sino que las llevemos a la práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque necesitamos un cambio. Necesitamos que haya un cambio en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Un cambio que dé gloria a tu nombre y testimonio a este mundo. Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la lleve, la mueva, la recorra de un lado a otro, Señor.
tocando los corazones, convirtiendo el alma, haciendo que germine, haciendo que venga una cosecha enorme, haciendo que venga un avivamiento que produce un cambio en este mundo, Señor. Y es con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque tu misma palabra dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu y los dos se oponen, mi Dios. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor, y nos lleve a ser los verdaderos hijos que tú quieres que seamos, Señor. La gloria es para ti, Señor, y te decimos que te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Les damos gracias a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, que es fundamental, y sigamos reenviando a otras personas. Aprovechemos todas las formas de contactos que tengamos, ¿sí? Aprovechemos las redes sociales hoy día para enviar esta palabra y que otros se enteren que hay 10 mandamientos que Dios quiere que pongamos en práctica para beneficio de nuestras vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.